Hola, hola a todos. Voy a acomodar un poquito la luz. Creo que ahí va bien. Así no refleja tanto. Bueno, hola a todos. Buenas noches. Mm, este va a ser un vivo con un caramelito en la boca y quizás eh, cuando se acabe me coma otro y con tecito y con eucalipto y todo junto porque estoy saliendo de una gripe que me dejó muy afectada la zona de el pecho. Así que bueno, nada, en esas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Ahí veo que se están conectando amigues, qué bueno, me alegro un montón. Este es el cuarto live de la serie de lives de estrés postraumático. Un montón ese título, pero surgió en su momento a raíz de ver una serie, de caer en cuenta de que de ese diagnóstico, de todo lo que quería decir, y no visto desde un lugar para reforzar la medicina alopática o etcétera, sino porque dentro de ese marco pude empezar a pensar y a nombrar un montón de otras cosas. eh, y porque dentro de ese marco también siento que nos podemos ver reflejadas muchas otras y como comprenderlo con mayor claridad. Bueno, díganme si se escucha bien, si se ve bien, si hay mucha luz o si bajo un poco la luz, no sé. Díganme ustedes y arrancamos. Que tengo un montón de cosas para contarles. Este live de estrés postraumático es el cuarto, como les decía, y hoy vamos a hablar sobre la dimensión no patriarcal del placer. Una propuesta para mí también que es un montón, porque, bueno, por todo lo que significa el placer para todas nosotras, específicamente para cuerpos feminizadas o, bueno, catalogadas por el patriarcado, el heterosis patriarcado, como cuerpos donde pueden ejercer su poder violento y abusivo. Bueno, es difícil estar hablando con un caramelo, pero vamos a hacerlo. Nos habíamos quedado en el anterior live donde trabajamos desarrollar un ojo dentro de la idea que surque y serpentee taras y trampas, porque venimos hablando sobre, bueno, sobre el cuerpo, sobre la burocratización de la vida, sobre, bueno, varias cosas. Pueden ir a los anteriores lives porque si no, no lo van a poder enganchar hasta llegar acá. Hay muchas cosas que ya desarrollé y ya dije en los anteriores lives. Una de las cosas del anterior live era, bueno, ¿quién soy yo para decir todas estas cosas que no son verdades? La verdad como irrefutabilidad, con un fin y una finalidad, ¿no? Como otro concepto macho a desandar. Y bueno, yo estoy acá compartiendo estas elaboraciones que han pasado por mis cuerpos, que siguen pasando por mis cuerpos. Eh, y lo hago como un ejercicio desfachatado eh, como un ejercicio desfachatado como sobreviviente o ex víctima que ya no quiere ser sobreviviente ni ya quiere ser ex víctima y en esa búsqueda de otras formas de identidad estamos confluyendo y nos estamos encontrando, renombrando, pensando, etc. Acá me noté un poco como, van a ver que estoy mirando para allá, porque me anoté un poco todo lo que habíamos hablado en el anterior live, como para alguna de las cosas, como para que quienes vienen y se encuentran por primera vez con esto, que puedan unirlo un poco. Habíamos hablado sobre algo muy importante para poder pensar todos nuestros procesos, desandando la culpa, desandando
estos binomios que se inoculan de este sistema heterosis patriarcal, racista, capacitista, capitalista. Y habíamos pensado en esto de que el tiempo lineal era un gran generador de culpa, era una maquinaria extraordinaria, mecanizada. Había aparecido esto de no somos la respuesta ni la pregunta, que había escrito un estudiante en las clases de escritura autogestiva, y que eso me había disparado en pensar, bueno, si no somos la pregunta ni la respuesta, cómo podemos ir transitando, no sé, la niebla psicoemocional que a veces sentimos o percibimos cuando estamos en crisis, cómo mirarnos a nosotros mismos desde lugares no revictimizantes con nosotros mismos. La propuesta siempre es también romper con el pacto binario, y cada vez que aparezcan estos binarismos, como por ejemplo bien y mal, poder observar eso, ¿no? Porque todos estamos atravesados por este sistema que también en un live había salido la propuesta de llamarlo idea, porque siento que si lo pensamos como idea, quizás es más, no sé, a mí me parece que podemos encontrarles más resquicios de salidas y de fugas que pensarlo meramente como un sistema, ¿no? Como que el sistema es algo que me sobrepasa. Una idea puedo como conjugarla desde otros lugares. Entonces, esa también era otra propuesta. Vamos a meternos de lleno a este live de hoy, cuarto live, romper el pacto binario, placer, culpa, comparación, competencia, dos binomios. Escribí algo para compartirles. La verdad, lo escribí, salió así, y no lo corregí, no lo edité porque trabajé todo el día, así que es esto. Si algo voy moviendo quizás sobre la marcha, pero quería compartirlo así, como sin tanta estructura, y bueno, y ver qué sale y qué proponen. Obviamente están invitados todos a compartir, a preguntar, a decir, a proponer, a sumar, a aportar, etc. Y hasta llegar también a la anécdota por lo cual surge esto, ¿no? De hablar de la dimensión del placer no macho. Romper con el pacto binario, placer, culpa, comparación, competencia. Estos son algunos de los binomios que instala la cultura del abuso a partir del intento de disciplinamiento. Moldeamiento del cuerpo en relación continua al sufrimiento como actualizador del trauma en tiempo presente. Una vida puesta a disposición del sistema patriarcal. Esto es lo que venimos viendo en todos los anteriores lives. Hablo de intento porque en realidad es un intento, ¿no? No es un hecho puntual, porque si fuera un hecho sin salidas, bueno, yo no estaría pudiendo hablar sobre todos estos temas, y menos habiendo tenido la historia que tuve. Entonces esto, ¿no? Como actualiza y funciona, pone el cuerpo en funcionamiento como actualizador del trauma en tiempo presente. Y recordemos que cuando hablamos del cuerpo, no solamente estamos hablando del cuerpo físico, sino del cuerpo físico tangible y de todos los otros cuerpos que son intangibles, el cuerpo emocional, el cuerpo psicológico, etc. Recordemos que victimario significa entregador de víctimas al sistema de abusos. No es el ejecutante en sí. El ejecutante sería la moral cristiana, porque los victimarios entregaban las víctimas a los sacerdotes gentiles que decidían qué tortura poner en acción sobre esa cuerpa singular. Y claro que dependiendo de la fisiología biológica, su color de piel, creencias, edad, etc., se ejecuta un proceso de castigo particular para cada singular. Esto es como un preámbulo como para entrar a profundizar. Hay algo que sucede automáticamente cuando el abuso ingresa en nuestro sistema cuerpo-cuerpo. Como dije, entendido como una pluralidad en correlación o comunicación y devenir, no cuerpo lineal. Cuerpo interactuando con tres tiempos en simultáneo, o sea, el cuerpo interactuando con mi pasado, mi historia, este presente que está siendo lupeado en ese trauma, ¿no? Como
cuando nos sucede esto de las crisis de pánico o de ansiedad o de despersonalización, que algo que ya pasó lo volvemos a sentir como si estuviera pasando. Entonces ahí también estoy interactuando con el futuro posible. Entendiendo que no hay un punto de partida en lo tangible, el punto de partida está en lo intangible y luego se tangibiliza con un sistema que lo pone en movimiento, o sea, la cuerpa. Porque el sistema o la idea funciona antes de ser concebides. Ya está actuando la cultura del abuso y todos sus mecanismos. Allí podemos ver, por ejemplo, la violencia obstétrica, pero previo podemos observar la violencia sexual o heteronormada, o no, y heteronormada. Y previo a eso, la violencia del sistema de creencias moral clerical. Pareciera que la fórmula esta, macho, esta fórmula de la cultura del abuso, va en retrospectiva, en retroceso, pero no. No porque está en retrospectiva, pero es la que desarrolla el pulso para adelante, hacia futuros posibles. Ahí yo voy a empezar a ordenar estas ideas que son como, quizás quedan muy voladas, pero ahora las traigo a la tierra. Por ello también, acá las traigo a la tierra, es tan revolucionario enunciar el abuso no es mi destino, el abuso no es nuestro destino. Esa frase es una frase que a mí me abraza un montón, es una frase de Tenji Fisión Ciruja, y creo que es una frase que encapsula esta idea que rompe con ese dispositivo macho instalado a través de las múltiples formas de abuso que tiene la cultura de la violación. Rompiendo relación con los futuros predecibles. El futuro predecible es el abuso. El abuso o la complicidad o el silencio, pero siempre situadas en este binomio de víctimas-victimarias. Rompiendo relación con los futuros predecibles que ofrece como único destino el patriarcado, la colonización, el sistema macho, donde varones cis tienen el poder objetivo y subjetivo de todo lo demás. De todo lo demás, digo lo demás, porque todo lo demás funciona a disposición. En lo demás entran muchas cosas. Están a disposición para funcionalizar sus necesidades, ¿no? Obviamente. Para reproducirlas, para reproducir la cultura del abuso, para hacerla y para sostenerla. Bien. Preámbulo, un montón. Me parece súper, cuando hago este ejercicio de ponerme a escribir y a pensar todas estas cosas y hacer la pregunta de la pregunta de la pregunta, me siento como, luego que lo hago, como muy fortalecida de estar pudiendo hacer un ejercicio que teníamos completamente prohibido y vedado, específicamente las personas que sobrevivimos a abusos sexuales. Hay como todo un imaginario de que la persona sobreviviente de abuso sexual, esto, ¿no? Queda traumada de por vida y además infantilizada de por vida. Digo infantilizada porque infantil significa sin voz. Así que también ojo con cómo nombramos a las niñeces. Pensando en estos tópicos de venir elaborando, pasando por mis cuerpes, es que luego de todo el contenido labrado y compartido en este marco de los lives sobre estrés postraumático, donde la propuesta es generar y resignificar, renombrar conocimientos, sin revictimizar, sin caer en capacitismos y desde un lugar no académico, porque quien está compartiendo es una persona ex víctima de abusos sexuales en niñez y adolescencia, y utilizo mi biografía como punto de partida, porque sí creo que en la biografía de cada uno de nosotros radica la potencia de la horizontalidad, de crear conocimiento situado y proyectar posibilidades de fuga que sí nos funcionen para estar y sentirnos mejor. Mejor es con una observación de mi campo lastimado, herido, traumatizado, creando una voz comprensiva pero no eclesiástica. Acá voy a empezar a meter de lleno en todo esto que tenía muchas ganas de compartir. Es decir, que comprende pero que
que comprende, pero que, a ver, bánquenme que me perdí un poco con mi propio texto. Es decir, que comprende, pero que no... ahí es cuando empiezo a escribir, a ver qué dije acá. Es decir, que comprende, pero que pasó Ah, ok. Ya me ubiqué. ¿Saben por qué me pasó eso? Porque mientras estaba leyendo, estaba pensando en que no me quiero olvidar de decir algo en este live que me parecía muy importante. Y ya fue, corto lo digo y después sigo porque si no voy a tener acá algo que me va a estar hablando. Hola Mechi, hola Cuchu, hola Eva, hola a todos quienes se van conectando. Y es que si yo les pido por favor que se lleguen a utilizar todo este contenido que está siendo dado, porque obviamente está siendo comunitario o colectivizado, porque por algo lo estoy haciendo en un Instagram Live, o sea que lo pueden utilizar. Pero por favor no dejen de nombrar a la fuente, que soy yo, Ariel Carolina. Y si quieren compartirme, hay muchas personas que utilizan mucho de esta data para trabajos de la facultad, para clases, charlas, etcétera. Me reinteresa que me compartan esas cosas porque me encanta compartir e interactuar y saberlo, y también porque creo que es respeto hacia el proceso de la obra de cada uno. Así que, por favor, eso. Y si sos un varón heterosis, tenés completamente prohibido utilizar cualquiera sean de cualquier tipo de mi contenido, no estás autorizado. Bien, sigo, porque si no tenía la idea ahí. Hola a todos, gracias por estar ahí. Entonces dije, lo de la biografía. Proyectar posibles fugas, lo vuelvo a leer. ¿Qué dicen? Lo vuelvo a leer para que no quede todo tan mezclado. Perdón, necesitaba decirlo, voy a masticar el caramelito. Creo que es el live de estrés postraumático más desestructurado que hice hasta ahora. Y es porque todo gracias a mi dolor de garganta. Al final le tengo que agradecer a esta incomodidad. Creo que me hizo relajarme y soltarme porque sí o sí, si lo quería hacer, tenía que hacerlo así, de esta forma. Con el té, con el caramelo y todo eso que es muy incómodo, pero bueno, es autocuidado. Bueno, acá me dicen sí. Vuelvo a leer esa parte para que enganchemos con la segunda y ya lleguemos a la cumbre de lo que quiero compartir. Empiezo acá. Pensando en estos tópicos, devenir es devenir elaborando, pasando por mis cuerpos, cuerpas, cuerpes, es que luego de todo el contenido labrado y compartido en este marco de lives sobre estrés postraumático, donde la propuesta es generar y resignificar, renombrar conocimientos sin revictimizar, sin caer en capacitismos y desde un lugar no académico, porque quien está compartiendo es una persona, es víctima de abusos sexuales en la niñez y adolescencia, y utilizo mi biografía como punto de partida. Porque sí creo que en la biografía de cada uno de nosotros radica la potencia de la horizontalidad, de crear conocimientos situados y proyectar posibilidades de fuga que sí nos funcionen para estar y sentir mejor. Situado quiere decir, situado, hablo de conocimiento situado porque el conocimiento que nosotros estamos creando a partir de nuestras biografías es un conocimiento que rompe también con la idea colonialista. Esto que nos sucede de estar todo el tiempo escuchando y viendo qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Como que acá puntualmente, bueno, yo no me nombro feminista, yo soy activista antiabuso, pero en algún momento fui lesbo transfeminista. Y sucede eso, ¿no? Como esta cosa de siempre estar escuchando a las personas de Europa o de Estados Unidos, particularmente de Europa. Que está todo bien, acá no es que estoy bardeando ni nada, pero sí me parece importante que empecemos a generar estos conocimientos situados,
porque van a romper con esa mirada tan colonialista que tenemos impregnada todos, porque a todos nos atraviesa el patriarcado, el racismo, el capacitismo, son un montón de construcciones que estamos rompiendo y deconstruyendo y fugando y eliminando y destruyendo de nuestros sistemas de creencias, de nuestros sistemas de observación del mundo, de cómo nos observamos a nosotros, y etcétera, etcétera. Entonces esta toma de nuestra biografía como punto de partida nos va a permitir situarnos y generar conocimientos que nos sirvan dentro de estos territorios y que respondan a necesidades o a situaciones muy puntuales de ser, por ejemplo, en este momento yo, del conurbano de Buenos Aires, en Argentina. Y generar esta observación, esta autoobservación y esta observación, como decía, de este campo herido, traumatizado, como le querramos decir, por este sistema, esta idea, creando una voz comprensiva pero no eclesiástica. Es decir, que comprende, que observa, que al observar nombra y ejecuta acciones de creación de libertad, y en ese momento sucede la aceptación de mi propia historia, realidad y contexto, pero no desde una mirada castigadora, exitista, comparativa, meritocrática, sino que cuando esto aparece, fluye hasta el momento en el que me doy cuenta y lo desmembro, lo neutralizo y puedo absorber la información que sí sirve a mi compostaje interno, a mi crecimiento y por devenir al de mis compañeros. Nutre mi realidad interior, psíquica, psicológica, emocional, intuitiva, afila la flecha y como todo proceso personal, siempre, absolutamente siempre deviene en colectivo, porque lo personal no solo es político, es comunitario, es colectivo. Entonces, todos los procesos internos siempre van a tener un devenir instantáneamente con nuestro entorno y con nuestro contexto. ¿Qué quiero decir con esto de la mirada eclesiástica? Que yo me puedo autoobservar, porque lo que nos sucede, obviamente, venimos desarrollando un montón de cosas en los anteriores lives, pero básicamente lo que nos sucede en el estrés postraumático, además de un montón de cosas físicas y bla, 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 es que hay una voz muy marcada, que es la voz del abuso, que te dice cosas que son un garrón. Muchas cosas, dependiendo de cada persona. Vendría a ser como una neurosis del mal. Así como tenemos voces violas y amorosas, estamos minades de voces de la cultura del abuso, de la cultura macho. Entonces sería como empezar a ejercitar, generar una observación que también empiece a desmembrar esos dispositivos, que yo los vinculo directamente con la moral cristiana, ¿no? Con la moral cristiana que te dice que está bien, que está mal, si sos víctima te va a pasar esto, esto y esto, que te dice que tenés que perdonar, que hay sufrimiento, que no hay elección, que las emociones pueden venir y tomarte y vos no tenés decisión ni podés ejecutar ningún tipo de libertad en ese momento. Entonces, por eso digo, ir generando y creando esa mirada que también desmembre todos esos sistemas de creencias que nos vuelven a situar en lugares de revictimización. Para mí, en mi proceso personal, es lo más difícil, es una de las cosas más difíciles, pero no son imposibles. No son imposibles, es un ejercicio que podemos ir haciendo. Saliendo de la comparación también, ¿no? Porque cada uno va haciendo sus procesos con sus palabras, con sus formas, y lo que yo estoy compartiendo es como una de las tantas formas, y cada uno va armando sus surcos. Bien, de aquí nace una nueva configuración del significado de placer. Llegué, no sé cuántos minutos para llegar. Porque el placer es lo que se veda, automáticamente surge el abuso.
Cuando pensamos en placer, pensamos en la noción física del mismo, ¿no? Desde lo sexualizado y desde lo no sexualizado, pero pensamos en una noción física, mayoritariamente, vamos a decir, porque tampoco quiero hablar por todos, pero dentro del mecanismo heteronormado hablo, ¿no? Heteronormado, bueno, y todas las connotaciones que ya dije y que, nada, a veces lo llamo heteronormado. Bueno, ustedes saben, chiques, si no es como un choclo de adjetivizaciones. Cuando pensamos en placer, pensamos en la noción física del mismo y lo pensamos en relación a un otro o a una otra cosa, no tiene por qué ser una persona. Y si ahondamos más y aún no elaboramos ciertas deconstrucciones, lo pensamos de forma heterocapitalista y sexual. Y sexual también en estos términos, sexual en términos de relación sexual. La noción se acorta a la medida del patriarcado, a la medida de la moral establecida, a la medida del mercado del placer, a la medida del gran observador de todo y de todos. Y si bien yo creo que todos vivenciamos violencias sexuales en nuestras niñeces y adolescencias de diversas formas, pocas personas somos quienes nombramos esto, lo aceptamos. No es algo muy tremendo ni extraño aceptar. Cuando nos dicen que tenemos que aceptar, soltar, perdonar, en realidad lo que nos están diciendo es que tenemos que callar, otorgando con nuestro silencio, encubierto con perdón y aceptación, protección a la cultura del abuso, sumir nuestros cuerpos a la orden patriarcal y anular nuestras libertades en pos del abuso sistemático. Miren qué peculiar. Se nos pide silencio para encubrir algo que existe a sabienda de todos. Lo sabemos, pero no lo sabemos. Lo que no se nombra no existe, pero hay mucho que existe y no se nombra. Y no se nombra con un propósito muy visible, sostener y perpetrar el sistema de abusos. Eso es gaslighting. Esto lo traigo también, medio que es como cuando haces un cuadro sinóptico y sacas una flecha que medio no tiene nada que ver, pero que lo tenés que poner. Esto es porque tenemos que desarrollar alerta, predisponer nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones para crear una alerta que no sea autoritarista, una alerta, porque como podemos ver, constantemente hay un gas que lo tiñe todo de confusión. Como podemos ver, cada vez que nos ponemos a analizar a esta realidad, a este sistema, a esta idea, a nuestro cuerpo, a cómo actuamos, a nuestra emocionalidad, a nuestra psiquis, nuestros síntomas, nuestras acciones. Bueno, cuando nos ponemos a observar la realidad, tenemos que tener estas alertas porque vamos a ver que hay un patrón constante que es que siempre aparece esto del gas que lo tiñe todo de una confusión extraña. El gaslighting es eso, ¿no? Es como también, bueno, no me voy a ir por las ramas, voy a hacer con lo que estás leyendo. ¿Cómo vienen? ¿Se está entendiendo? ¿Se comprende? Tenemos que desarrollar alerta, bueno, esto de una sensación, esto del gaslighting que da una sensación de que no hay salida. Estas sensaciones son posibles gracias a que fuimos educados en un sistema de creencias binarias, etcétera, etcétera, eso ya lo dijo. Volviendo a esto de la creación de una noción no patriarcal del placer, les quiero contar una anécdota que me sucedió con una amiga que me autorizó a contar esta anécdota, que está en el taller de escritura autogestiva, autopublicación y autoedición, y estamos en la etapa de corregir su primer libro. Y por ello, este espacio de escritura autogestiva, también como que en esta anécdota siento de que se va a poder entender más de por qué, además de enunciarlo, todos los libros que saqué y que vamos a sacar, tienen este cartelito. Este es el de Aunque la pantalla. Este es el de Nuestra venganza, nuestra autonomía. Todos tienen este cartelito que dice: este material es autoeditado, autogestivo, partidario, independiente. Y todos los libros que surjan de este proyecto van a tener ese cartelito. Los proyectos que yo escriba, ¿no? Los de otras personas van a tener solamente el logo de escritura autogestiva.
Bueno, por ello este espacio se enuncia, además de autogestivo e independiente, también, y muy importante para mí, apartidario. Porque lo partidario tiene mucho que ver con lo académico, con la educación, el sistema educativo cortador de subjetividades. Y bueno, si nos metemos en el sistema educativo, no llego más a lo corto con lo del placer y sigo por ahí. Pero la verdad es que está todo tan hilado con todo, ¿no? Entonces, bueno, nada, en este proceso de corrección, que es un proceso horizontal, no desde el bien y el mal, que surgen cosas extraordinarias, la verdad, donde a través de este ejercicio, yo veo en este ejercicio de corregir con Leotre, se puede trocar la realidad y darnos cuenta de que nos estamos dando información a nosotros mismos conversando con ciertas frases, palabras y formas de expresarnos. Ella había escrito un texto que se titula Dolor, donde enumera todos los dolores físicos que siente debido a un problema que tiene en la espalda, de escoliosis, etc. Entonces iba enumerando todo el dolor que iba sintiendo, etc. En un momento del texto aparece enuncia una frase que era: cuando lo único que debo hacer es aceptar este dolor y dejar fluir mis articulaciones. Y yo ahí es cuando pensé en este cuarto live y nos detuvimos en esta frase, ¿no? Nos detuvimos en esto del deber y del aceptar. Y tuvimos una charla muy interesante sobre la culpa, la meritocracia, el deber, el aceptar, la sanación neoliberal, básicamente, y lo que se nos pide a las personas específicamente que hemos vivido violencias patriarcales abusivas sobre nuestras cuerpos. Que como ya dije, lo que da de resultado siempre es como me voy para acá, me voy para allá, me voy para cualquier lado, es la veda del placer. No puedo disfrutar de hacer lo que me gusta, como escribir, no puedo disfrutar digamos que de todas las nociones de lo que sea que nos dé placer. Hay una veda, hay algo que está truncado. Eso es una de lo primero que genera el abuso. El sistema educativo es uno de los principales estigmatizadores del placer, pero por supuesto. Me salté lo que escribí sobre el sistema educativo porque si no me iba mucho, pero escribí algo que capaz que ahora lo retomo y lo digo. No sé, si me voy para ahí, amigue, es un montón, me está hablando Lau. Aquí hay varias fugas que ya hemos conversado. Observar esto del tiempo no lineal, recuperar nuestro territorio en este ejercicio que estamos haciendo de saber que somos la historia y que la estamos creando. Entonces, empezamos a hablar primero que nada de esto de la frase, ¿no? Debo aceptar mi dolor. Y la palabra aceptar, tengo que aceptar mi dolor. Y es muy zarpado que nosotros, quienes estamos pudiendo nombrar nuestras historias, construyendo mucha fortaleza para observar ese pasado y hacerlo desde una mirada no sufriente, o sea, no entumecedora, que podamos hacer algo más que castigarnos por lo que nos sucedió. Eso es aceptar. Eso es aceptar. No es nada muy más extraño que eso. Entonces, cuando nos dicen tenés que aceptar a tu historia y soltarla, es muy zarpado porque en el momento que nosotros estamos contando nuestra historia, de la forma que fuera, ese es el devenir de haber aceptado esa historia. Porque si yo no acepto, ni siquiera lo puedo nombrar, ni siquiera lo puedo ver. Después que hay diferentes niveles de elaboración, sí, obviamente. Eso es el tiempo. Pero eso vendría siendo aceptar. Ella está aceptando su dolor porque si no aceptamos algo ni siquiera lo podemos pensar, nombrar, ni mucho menos escribir. Además eso. Entonces, no se trata de aceptar. Claro que lo acepto y lo acepto tanto que lo puedo observar y estoy escribiendo un libro.
Aceptar no vendría siendo nada más ni nada menos que observar y nombrar con nuestras palabras, con nuestras formas, pero sobre todo a nuestros ritmos y tiempos. Y observar eso mismo. También esa tensión que aparece en esa observación. Por ejemplo, porque no lo vi antes y los juicios castigadores que aparecen allí muy propios de cada historicidad. Luego, el deber. Debemos aceptar. El deber como una imposición del abuso. Debiste callar, debiste aceptar que si sos un cuerpo o una expresión feminizada te van a abusar, te van a violentar, y sos esa parte de esta dualidad, y ahí que entra la culpa como garante, muy mimetizada, casi que parece que no está, pero sí está allí operando de circulador. La culpa porque debiste aceptar tu dolor y la meritocracia capitalista, o sea, la comparación. Debiste hacerlo hace mucho tiempo y por eso te duele, porque es tu responsabilidad que no aceptaste y debiste hacerlo. Llegaste tarde. Para el capitalismo patriarcal, colonial, racista, heteronormado, siempre llegamos tarde. Una noción del placer no patriarcal, no genitalista, no heteronormado, no racista, seguirá creando, no capacitista, seguirá creando en esta observación de ese campo que fue vedado para nosotros, que es ese territorio que fue expropiado, que fue colonizado con esos mecanismos de abuso, particularmente, o con una singularidad desde esta moral cristiana bien marcada. La oración luego termina diciendo dejar fluir mis articulaciones. Y ahí es donde es lo maravilloso de que hagamos el ejercicio de escribir. Porque dentro de la misma frase estaba la trampa y estaba la solución. Eso fue algo increíble, genial, hermoso. Nos sucede mucho a las personas que tomamos la escritura como una herramienta de autoobservación. Aquí hay una gran fuga, una respuesta de nosotros mismos para nosotros mismos. Entonces, volamos lo del deber, ya está borrado. Podemos hacer eso con la escritura, que es algo psicomágico si se quiere. Y le doy lugar a esta idea extraña del dejar fluir. Es muy extraña porque el fluir es placer. Es una de las nociones no patriarcales del placer, dejar fluir. ¿Y por qué es tan extraña? Y porque dejar fluir nos pone de frente con un tiempo completamente mecanizado, ¿no? De vuelta, exitista, comparativo. Entonces esto obviamente no va a suceder de un día para el otro porque estamos hablando de un tiempo genuino, de un tiempo de cada uno. Ese fluir es singular, es plural también, pero lo vivimos de manera singular. Y se tensiona con ese tiempo impuesto, lupeado, revictimizante del trauma. Bien, creo que ahí estoy. Voy a terminar de leer los últimos 2 párrafos. Estoy re contenta de esto que salió, que es como una mezcla de un montón de cosas, pero a mí, la verdad, que a mí no es algo que me... Uy, qué fácil que es para mí hablar del placer, porque la verdad es que es lo primero que observé que me estaba completamente vedado para mí. Es algo que elaboro y que trabajo todavía, así que me parece como muy hermoso estar abriendo todo este análisis y esta elaboración, que seguramente se va a venir muchísimas más cosas desde este lugar no patriarcal. A ver si hay algo más que quisiera agregar. Bueno. Me anoté un par de frases que nos dicen, ¿no? Tus problemas se van a solucionar cuando aceptes tu historia y perdones. Y no es que ya lo estamos haciendo, ¿no? Esto que ya dije, acepto que estoy aceptando. O sea, es como acepto que estoy aceptando
Y rompo con esto de que debería de ser de cierta forma y nunca como soy. Siempre tendría que ser de otra forma. Entonces sería una aceptación no abusiva, una aceptación en términos disidentes a la norma, profundamente disidentes, no superficialmente disidentes. O sea, ni asociados, ni aliados, ni nada de la norma, sino como otra idea, otra cosa, otro camino, otra propuesta. Así que bueno, ¿qué más? Bueno, bueno, nada, luego de todo esto, obviamente cuando hablamos del placer, después vienen ideas, vienen como una montaña de cosas, ¿no? La sensación del fracaso también, la contraparte que es el éxito, bueno, y de vuelta al loop. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué onda? Cuéntenme. ¿Se escucha bien? ¿Se escuchó bien? ¿Les gustó? Ya no tengo más nada para decir. Dije todo así como ¡fua! Creo que es el posta, es el live como más. Ya me puedo relajar más de lo que estaba y decir cositas. El viernes 7 de mayo voy a estar haciendo un live en @escritura autogestiva, que es mi proyecto de talleres de escritura, con mi compañera de escritura autogestiva, autoedición y autopublicación, Lourdes Reinaga, que vamos a estar hablando sobre, bueno, presentando el proyecto, que no lo hicimos todavía, comentando de dónde surgió la idea, cómo surgió, nuestros primeros trabajos y todo lo que estamos haciendo ahora, para invitarles a que se sumen. Decirles que pronto voy a estar compartiendo el flyer para la propuesta del taller de escritura detonante, que va a ser una propuesta para escribir esto desde nuestras biografías, escritura biográfica desde una perspectiva potenciadora. Ya lo tengo armado, falta muy poquito para lanzarlo, lo voy a lanzar este mes de mayo y va a empezar en junio. Voy a armar 2 grupos, cada grupo de 4 personas, así que van a ser grupos chiquitos para que podamos interactuar en profundidad todos, porque se van a mover cosas fuertes e intensas, pero lo vamos a poder hacer y vamos a salir fortalecidos todos. Y bueno, eso, esta semana, el viernes, me dan los libros de escritura de Nuestra Venganza, Nuestra Autonomía, que ya están impresos. Así que me estaré comunicando con quienes compraron la última preventa. Voy a tener libros. Si alguien quiere mi primer libro, que sepan que tengo un par de copias. Va a ser la última tirada en papel, porque ya estoy con toda mi ser en el segundo libro, que lo estamos trabajando también con Lourdes Reinaga, así que espero que para primavera ya pueda salir a la luz esa preventa. Gracias por escucharme, gracias por confiar, gracias por apoyar a este proyecto, gracias por compartir, por difundir. Si quieren, les invito a que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Ariel Carolina, Ariel con doble L. Acá en mis historias les dejo el link, porque acá en Instagram me están baneando bastante y los lives me los están ocultando, entonces para que la info quede, lo estoy subiendo todo a YouTube, así que pueden ir ahí a suscribirse. Y bueno, nada, muchas cosas más, pero no quiero inundar de más información este live. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nada, chiques, que sirva y que sume a sus procesos de identitarios, a sus procesos identitarios, porque sé que podemos ser mucho más que, que nuestros traumas, que la historia que nos marcó y lo que dice esta normalidad que tenemos que ser. Les mando besitos y gracias.